Queridos compañeros, aquí donde me veis, yo he sido pirata. Ya sé que no llevo parche en el ojo y no llevo pata de palo, pero he sido muy pirata. Mucho. Dejé de ser pirata hace 2 años y os voy a explicar en mi discurso por qué. Nací en 1985 y aunque soy de la generación Y y todavía recuerdo las cintas de cassette, no sé si vosotros también os acordaréis. Creo que sí, porque más o menos sois de mi edad. En los primeros años de mi adolescencia intercambiaba cintas de Take That con mis compañeras de clase y con la minicadena de doble pletina, estas minicadenas que tenían 2 huequitos para reproducir las cintas, pues con esta minicadena de doble pletina que teníamos en casa me grababa las canciones que me interesaban y me hacía greatest hits caseros. Bueno, pues como a los 16 años o así me regalaron mi primer CD y claro, el tema de las copias caseras se empezó a complicar. Durante un tiempo convivieron en mi habitación los CDs originales y las cintas de remixes, hasta que un chico de clase me instaló en mi ordenador de casa un programa mágico, el Napster. El Napster era maravilloso, porque te podías bajar cualquier canción y cualquier peli en un par de días o 3, con un módem de 56K, claro. Y ahí empezó mi vida pirata. Y en consecuencia mi vida musical, porque antes con Take That no tenía vida musical, la verdad. Dejé de escuchar a Take That y me empecé a interesar por el punk rock de Green Day, de NoFX y cosas más clásicas del estilo de AC/DC y de Iron Maiden. Me bajé también un disco de Blur, que me gustó muchísimo, y otro de Alejandro Sanz que me pareció una castaña bien gorda. Yo en ningún momento tuve la sensación de estar haciendo nada ilegal, porque a mí, según me lo habían explicado, el sistema P2P, el peer-to-peer, funcionaba porque todos compartíamos nuestros archivos. Era como cuando nos pasábamos la música en el instituto, pero por internet. Hacia 2003, 2004, cuando la economía española todavía iba bien, empezaron a venir muchísimos inmigrantes africanos que se encontraron aquí sin papeles y sin trabajo y que vieron un nicho de mercado importante. Las copias en CD. Por aquel entonces casi nadie tenía una grabadora de ordenador en casa y ellos o sus mafias, la verdad, empezaron a bajar música de internet y a grabarla en CDs para venderlos. Y los vendían a 1/3 del precio original. Y claro, aquello se fue de madre. La gente empezó a comprar los CDs pirata y dejaron de comprar los originales, que parecía que estaban hechos de huesos de unicornio porque costaban como 20 euros en 2003-2004. Y claro, todos estábamos tan contentos en España, menos la SGAE. La SGAE, que es la Asociación General de Autores Españoles, que nos empezó a llamar delincuentes a todos. Y esto es gracioso porque en todos los años de auge de la piratería nunca se condenó a un solo pirata en España. Y sin embargo, la Audiencia Nacional acaba de dictar un auto, acaba de pasar una sentencia en la que se considera culpables a la SGAE de un delito continuado de estafa y de ser una organización criminal. Paradojas de la vida. En fin, nunca se condenó a un solo pirata porque los jueces españoles siempre entendieron que las descargas no tenían ánimo de lucro. Es decir, que tú no te estabas lucrando con ello, que no estabas ganando dinero. Las plataformas sí, claro, pero los que descargábamos música no éramos delincuentes, porque no ganábamos dinero con ello y solo dábamos a los contenidos un uso personal. Los de la SGAE se cabrearon muchísimo, porque vieron que su negocio se iba a pique. Y si no se vendían CDs, ellos dejaban de ingresar la comisión que se llevan por gestionar los derechos de autor de todos los autores españoles. Se enfadaron tanto que consiguieron presionar, consiguieron hacer lobby al gobierno de entonces, el gobierno de Zapatero, para que pusiese un canon, un impuesto sobre los CDs vírgenes. Y estaban tan enfadados y tan preocupados por tratarnos a todos de delincuentes que no se preocuparon ni por innovar ni por ofrecerle a la gente una alternativa a la piratería. En los medios de comunicación se decía que es que España es un país del todo gratis, que no nos gusta pagar por nada, que somos unos tacaños, que no valoramos el arte y la cultura, pero nada de eso era verdad. Lo cierto es que la gente quería tener la música disponible a un precio justo. Quería pagar por un disco entero o por una canción, pero quería pagar.
Así que salió la alternativa de pago a la piratería, Spotify, que se empezó a utilizar masivamente hace unos 4 años o así. ¿Cuántos de vosotros pagan una suscripción a Spotify? Yo pago unos 10 euros y estoy encantada. Tengo listas de reproducción mías, de mi marido, de mi hijo. Escucho Spotify mientras traduzco, mientras limpio en casa, mientras voy en el coche, vamos, todo el tiempo. Le doy muchísimo uso. Son los mejores 10 euros que he invertido en mi vida. Fijaos en los datos. En 2012 se pirateaba el 32% de la música. En España, claro. En 2016, un 20%. Un 12% menos en solo 4 años. A lo mejor estáis pensando, no, Lola. Esta bajada es porque la gente en España está más concienciada. Porque han entendido que la piratería está fatal y que no se debe hacer. Pues os voy a dar otro dato. Mientras que la piratería en música bajó de un 32 a un 27% de 2012 a 2014, la piratería de series y pelis se mantuvo todo el tiempo estable en un 43%. Vaya, qué sospechoso, ¿no? La piratería en pelis y series solamente ha empezado a bajar a partir de 2015. 2015, fijaos. ¿Por qué será? ¡Oh! ¡Coincidencia! Justo cuando Netflix entró en España. ¿Tenéis Netflix? Conozco a muy poca gente amante de las series que no sea también suscriptora de Netflix. De hecho, muchos de los amigos que conozco están enganchados a Juego de Tronos y se van a suscribir también a HBO cuando empiece la temporada. De hecho, creo que ya vamos tarde porque empieza la semana que viene. Así que se estarán gastando unos 20 euros al mes por ver películas y series y otros 10 por la música. 30 euros al mes. No parece que los españoles no valoren la cultura y no parece que los españoles no quieran pagar. ¿Y sabéis lo que sí se sigue pirateando en España? Y de hecho se sigue pirateando cada vez más. Los libros. Lógicamente no estamos hablando de fotocopias, sino de descargas de libros digitales. ¿Y por qué los españoles se siguen descargando libros sin pagar? Pues mi teoría es que los libros digitales siguen siendo muy caros. Os voy a poner un ejemplo. La edición de bolsillo de Los Pilares de la Tierra cuesta en Amazon en papel 9,86 euros y en Kindle 9,02 euros. ¿No debería costar muchísimo menos la edición en libro digital? Si se ahorran los costes de los materiales, los costes de logística, los costes de distribución. ¿Por qué la diferencia es tan pequeña entre el libro digital y el libro en papel? Bueno, pues se debe a 2 razones. La primera es el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Las ediciones en papel tienen un IVA súper reducido, un IVA del 4%. Pero los ebooks están grabados al 18%, porque su compra se considera una transacción de comercio electrónico. No tiene sentido, como veréis. Por otro lado, existe en España lo que se llama la ley del precio fijo. Y esto significa que un mismo título, el mismo título del libro, no se puede vender por debajo de un precio establecido. El precio de venta al público puede oscilar, puede fluctuar entre el 95 y el 100% del precio fijo. Esta medida lo que pretende es impedir que las grandes cadenas tiren los precios y monopolicen el mercado y que así hagan desaparecer a las pequeñas librerías. Pero lo cierto es que esta ley da lugar a situaciones surrealistas, como que los libros escritos en español, por ejemplo La sombra del viento, sean más baratos en su traducción al inglés que en su lengua original. O que Los Juegos del Hambre cueste la mitad en inglés que en español. Así que yo efectivamente era pirata, pero no llevaba ni parche, ni pata de palo, ni nada. Más bien llevaba la tarjeta de crédito entre los dientes, deseando que viniese alguien a cobrarme un precio justo por acceder a contenidos audiovisuales. Y ahí está la clave. Los españoles no somos delincuentes y valoramos mucho la cultura. La valoramos tanto que a pesar de la crisis y a pesar de las dificultades económicas que tienen muchas familias, las cifras de asistencia a conciertos, a obras de teatro, a musicales siguen subiendo año tras año, constantemente. Para terminar mi discurso os voy a dejar con una reflexión que me ha hecho pensar, ¿no? Después de escribir mi discurso y he pensado, joder, ¿alguna vez os habéis planteado
que cuando alguien coge algo sin pagar, podría hacerlo porque su percepción del precio es que es injusto? Muchas gracias.